Habíamos dicho que Mateo significa don de Dios, que es su nombre para nosotros porque su verdadero nombre es Leví, pero que era muy vergonzoso que un publicano llevara el nombre de Leví y él adopta el nombre de Mateo. Habíamos dicho que es hijo de Alfeo, por lo tanto ya tenía un hermano que era discípulo de Jesús, Jacobo. Hay dos Jacobos entre los discípulos y sin duda alguna tenía alguna influencia por aquel hermano. Dijimos rápidamente que utilizaríamos palabras, una sola palabra, para de esa palabra elaborar una frase, y esa palabra es la que nos ayuda para la memoria, para tener anclas mnemónicas para nuestro aprendizaje. Y la primera palabra que usamos fue prejuicio, y dijimos que Jesús camina sobre todo prejuicio, que al llamar Jesús a Mateo, los fariseos y los publicanos critican al Señor y a sus discípulos porque comen con un publicano. Y habíamos explicado todo lo que es un publicano y lo que en la mente de un religioso judío era un pecador. Así que escuche el mensaje anterior y le va a ayudar. La segunda palabra que usamos fue la palabra sígueme. Tiene que ver con llamado. Y decíamos que Jesús exige una respuesta a su llamado, sea cual sea. Y vimos a todos los que Jesús les dijo, sígueme, y la respuesta que dieron, porque la respuesta al llamado del Señor determina nuestro destino. La respuesta al llamado de Jesús determina nuestro futuro. Los dormidos me dicen un gran amén. Bueno, regresen porque es importante lo que viene. La tercera palabra que usamos fue talentos. Y decíamos que al contrario de los otros discípulos que habían sido llamados antes, los otros apóstoles, que eran hombres pescadores y del vulgo, sin letras, Mateo era otro tipo de persona. Mateo dominaba varios idiomas por la condición de publicano, cobrador de impuestos, en la ruta de las caravanas que venían desde Siria, Damasco, hasta Egipto, desde Mesopotamia hasta África, y que por tanto tenía que tratar con gente de muchos idiomas. Era un políglota, había aprendido varios idiomas. Aparte de eso, era un hombre que dominaba la aritmética y la matemática, por lo cual tuvo que haber tenido alguna educación importante. Además de eso, era un hombre que tenía relación con gobernantes porque tenía que presentar informes continuamente. Y era un hombre preparado. Pero cuando el Señor lo llama, la Escritura dice, los 3 evangelios sinópticos dicen que él se levantó de la silla donde estaba y dejándolo todo, lo dejó todo, siguió al Señor, pero lo único que se llevó fue la pluma. Y decíamos entonces que Jesús utilizará tus talentos para el propósito para el que te llama. Jesús utilizará tus talentos para el propósito para el que te llama. Y esta misma pluma que había servido para la corrupción, para cobrar impuestos desmedidos, para oprimir al pueblo, para hacerse él inmensamente rico, esta pluma, símbolo del pecado de su condición, ahora es la pluma que va a escribir diariamente lo que él ve que Jesús hace y que nos ha legado en el Evangelio según San Mateo. Muy bien, allí quedamos en el mensaje anterior. Me gustaría más que cuando usted se refiera a una palabra de Dios la llama mensaje de Dios, pero la gente dice, deme esa prédica. Bueno, yo no sé cuál es, pero gloria al Señor. Amén. Dígame amén, aleluya. Dígame, estoy atento, pastor, estoy aprendiendo, pastor. Muéstreme dónde está escribiendo lo que estamos diciendo. Amén. Qué bueno, gloria a Dios. Aleluya. Yo sé que algunos usan esto y escriben aquí, pero también a la vez chatean y hablan con la novia y todo. Y el pastor cree que están tomando el mensaje y todo, pero no crea que el pastor es tan tonto. No siempre, no siempre. Es un poquito tonto, pero no así tanto. Amén, amén. La hermana está
contenta, la hermana está contenta que el pastor dijo que es tonto. Por fin lo reconoció, por fin lo reconoció. Oh, qué bueno. Amén. Gloria a Dios. Vamos, la siguiente palabra que rige nuestra discusión es la palabra necesidad. Diga necesidad. Oye esto. Jesús trabaja con los que reconocen su necesidad. Jesús trabaja con los que reconocen su necesidad. Es más, en el Sermón del Monte, Jesús inicia así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los que reconocen que tienen una necesidad. ¿Usted cree que el único que tenía necesidad era Mateo? Y los fariseos que estaban allí no la tenían, y los publicanos no la tenían. La diferencia entre Mateo y los colegas que llegaron y los publicanos que llegaron, la diferencia entre Mateo y los pecadores que estaban con él en relación con los fariseos y los escribas, es que aquellos también tenían necesidad, pero no la reconocían, pero estos sí la reconocían. Les dije en el mensaje anterior que cuando Mateo estaba en su casa ofreciendo el banquete, así dice la Biblia, Lucas dice, les ofreció un banquete. Llegaron los fariseos y los publicanos, y seguramente asomados por la ventana en época de verano donde todo estaba abierto, asomados para criticar, porque hay gente que solo se asoma para criticar y no para ser bendecidos. Le dicen a los discípulos del Señor: ¿qué es esto? Que tu maestro come con publicanos y pecadores. Le expliqué que los publicanos eran rechazados, despreciados, por cuanto cobraban los impuestos para un gobierno extranjero. Cobraban desmedidamente. Cobraban impuestos por cada gallina, cada pavo, cada perro, cada caballo. Todo lo que tuvieran pagaba impuestos. Los árboles frutales pagaban impuestos. El terreno pagaba impuestos. Él estaba en una carretera donde llegaba al puerto de Capernaum, ahí a kilómetros, a pasos. Así que los que sacaban los peces para venderlos tenían que pagar impuestos. Así que eran despreciables. Y los pecadores, pues, les expliqué también que eran los que no cumplían normas como no lavarse las manos antes de comer, recoger espigas en día de reposo, etcétera. Eran pecadores porque no seguían las normas ceremoniales que ellos tenían. Y eran desechados de la sinagoga y de la participación de los ritos religiosos que ellos sí tenían. Entonces la crítica es: tu maestro come con publicanos y pecadores. Pero Jesús está oyendo. Quiero que sepas que cada vez que te critican, Jesús está oyendo. Quiero que sepas que cada vez que recibes una mala noticia, Jesús está oyendo. Quiero que sepas que cada vez que el diablo y los demonios planifican en algo en contra tuya, Jesús está oyendo. Quiero que sepas que cada vez que Satanás quiere tenderte una trampa, Jesús está oyendo y no se quedará cruzado de brazos. Amén. Y si no te has gozado, espero que te goces con esta. Quiero que sepas que para cada ataque de tu vida, Jesús tiene una respuesta. ¡Ey! Para cada ataque que venga en contra tuya, ya Jesús tiene una respuesta. Y Jesús le dice: señores, fariseos,
¿Sabe que fariseo significa separado? Ellos se consideraban tan moralmente justos y completos que se llamaron los separados, los fariseos. Jesús les dice: ¿saben una cosa? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y Jesús presenta entonces un paralelo, una alegoría. Dime, Martín, ¿cuántas veces has ido al ginecólogo? Nunca. ¿Por qué? Porque no lo necesita. Ay, la hermana está gozosa, aleluya, amén, gloria a Dios. Pero estas son las cosas que nos ayudan. Sensei, ¿cuándo viste al pediatra? Respóndeme. No lo vas a ver, porque hace como 80 años que no eres niño. Me estoy haciendo entender. Eso fue lo que dijo Jesús. El que busca al médico es quien lo necesita. ¿Para qué vas a ir a un ginecólogo tú, Martín? Esos eran los fariseos. Sin embargo, Mateo y los publicanos dijeron: nosotros sí necesitamos médicos. Porque reconocían su necesidad. Y Dios nunca va a trabajar con aquel que dice: yo no voy a ver a Dios, porque Dios es ginecólogo y yo soy hombre. Yo no busco a Jesús porque Jesús es pediatra y yo tengo 40 años. O a la inversa, yo no voy a ver a Jesús porque Jesús es geriatra y yo tengo 18 años. Y usted sabe que en nuestra sociedad hay gente así. Yo no voy a Osana porque yo no soy chusma. Porque mi estatus social, mi estatus económico, y se están muriendo por dentro. Pero el orgullo lo sostiene. Y que, hermanos míos, yo les pregunto algo. ¿Qué hubiera sucedido si alguno de esos fariseos reconoce: yo necesito a Jesús? Dígame, ¿qué hubiera sucedido? Igual les hubiera sucedido como a los fariseos y a los publicanos: vengan, vamos a hacer banquetes, son parte de aquí. La Biblia dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene yo no le echo fuera. Isaías dice: Jehová mirará a aquel que es pobre y humilde de espíritu, pero que tiembla, y tiembla ante mi palabra, dice. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. No hubo una persona en la Biblia que reconociera su necesidad que Jesús no la atendiera. El leproso, la Biblia dice que los leprosos tenían que andar fuera de la ciudad y tenían que gritar: inmundo soy.
Pero un día en la ciudad de Capernaum, un leproso rompió esa ley y vino y se arrodilló delante de Jesús. Y la Biblia dice que el leproso dijo: si quieres puedes limpiarme. Ese leproso no podía entrar ni a su propia casa, ni ver su propia familia. Olvídese que lo iban a dejar entrar en la sinagoga o ser atendido por un rabino, mucho menos al templo. Pero cuando vino Jesús y le dijo así, la Biblia dice que Jesús dijo: quiero ser limpio, y extendió su mano y tocó lo que no se podía tocar, la lepra. Ese es mi Dios. Yo estoy diciendo hoy que si hay alguien que reconoce su necesidad, eso será suficiente para convertirte en un candidato a un milagro. Si dejas de confiar en tu posición, en tu dinero, en tus títulos, en tus capacidades, en tu apellido, en tu condición social y económica, y dices: esto no es suficiente para sacarme de mi problema, y vienes a Jesús, Jesús no te dejará hundido en tu problema. Los 4 amigos del paralítico vinieron a Jesús. Hicieron una escalera por la parte de atrás. Usaron la imaginación. Emparapetaron el lecho. Subieron al techo. Calcularon dónde estaba Jesús hablando. Rompieron el techo. Después lo pagaron. Pero rompieron el techo. Y cuando Jesús sintió que ese aserrín caía, tomó el aserrín y dijo: esto me huele a fe, esto me huele a fe, esto me huele a fe. Y donde hay fe, yo no puedo quedarme cruzado de brazos. Y dice la Biblia: al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Inmediatamente vino la crítica: ¿quién es este que perdona pecados? Pues para que sepan que puedo perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. La mujer cananea, la extranjera, la que no podía entrar al territorio de Israel, la que no podía recibir enseñanzas de la Biblia de parte de un rabino, ni entrar a la sinagoga, ni tener relación, ni comer con un judío. Gritaba Jesús: hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y los propios discípulos del Señor la mandaban a callar: cállate, pero ella clamaba más. Y cuando por fin la llama, Jesús le trata de una manera que cualquier otro se hubiera retirado. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ahí está la mujer reconociendo su necesidad. Señor, está bien, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Yo estoy tratando de decir que si hay alguien que parte de este principio: yo no estoy sano, yo estoy enfermo. Mientras te consideres sano, no necesitas que Dios haga un milagro. Pero si consideras que necesitas un milagro, que solo Dios te puede sacar de allí, que solo el Señor puede resolver tu problema, tú eres un candidato para un milagro en este día. El hombre con el muchacho endemoniado lo trajo al Señor. Sus discípulos trataron de resolver el problema, pero no pudieron. Cuando llegó el Señor, había un gentío alrededor de ese hombre que discutía con los discípulos del Señor. Y cuando el hombre ve al Señor, grita de entre la multitud, y el Señor lo atiende: tengo un hijo que es paralítico y el diablo lo atormenta y muchas veces cae en el fuego y en el agua, pero si puedes hacer algo, ayúdame.
Ayúdanos, dijo él, ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Reconoció su necesidad. Y en ese momento el demonio vino con violencia contra el muchacho y cayó como muerto. Pero Jesús fue, echó fuera el demonio y se lo entregó a su padre. Quiero tomar esta palabra para decirte, si reconoces tu necesidad, Jesús te entregará algo que estás buscando. Si reconoces tu necesidad, Jesús te entregará algo que estás pidiendo, algo que necesitas y que solo el Señor puede entregar a tu vida. ¿Y qué puedo decir de Bartimeo el ciego? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que te haga? Señor, tengo una gran necesidad, no puedo ver. Que recobre la vista. Recíbela, tu fe te ha hecho salva. ¿Qué puedo decir de Zaqueo? Que tenía una necesidad tan grande, pero no estaba enfermo, no estaba endemoniado. Su esposa no le pegaba, ni lo quemaba. Pero tenía otra necesidad, porque la gente piensa que necesidades nada más es estar enfermo, no tener dinero, tener un problema financiero o lo que sea. Las necesidades más profundas son las del espíritu, las del alma. Y Zaqueo tenía esa gran necesidad y no podía ver al Señor por su estatura, porque pues Zaqueo no era chiricano, pues entonces no podía que el Señor lo viera. Y se encaramó en el árbol. Y cuando el Señor lo vio, le dijo: Zaqueo, baja del árbol, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y Zaqueo reconoció su gran necesidad. Por eso te digo, el Señor quiere entregarle algo a alguien que reconozca hoy su gran necesidad de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Alguien alabe a Dios en este día. Alguien levante su mano y diga: soy candidato a un milagro. Soy candidato a un milagro. Número 2 o número 5, o como quiera. La palabra, diga la palabra. El segundo argumento que Jesús utiliza es este. Primero es: los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Luego les dice: id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Bien, les explico, porque hemos venido a aprender hoy. Cuando Jesús les dice eso, les dice algo que ellos saben. Lo saben porque lo han leído y lo saben porque es un texto que se aprende en la sinagoga. ¿Qué texto es ese? Misericordia quiero y no sacrificio. Es Oseas 6:6. Si lo busca en la Biblia y no tiene pereza, lo va a encontrar y lo va a comprobar. Misericordia, pastor, todo iba bien hasta que me llamó perezoso. Oh. Hasta me gustó la ilustración del ginecólogo con el hermano pero ya me llamó perezoso. Eso sí no está bien. Oseas 6:6. El profeta está amonestando al pueblo y le dice: misericordia quiero y no sacrificio. O sea, sustancia y no manifestación externa. Is anybody here with me? Jesús les está diciendo a los fariseos: todo lo que ustedes tienen es afuera. Lavarse las manos, lavar los trastos muchas veces, lavar los utensilios, lavar hasta la cama, orar de pie en las esquinas para que los vean, ayunar y andar por ahí ojerosos y todo para que digan que son piadosos. Todo eso es de afuera. Pero vayan y aprendan la verdadera palabra.
Dios trabaja con la gente que tiene hambre de la palabra de Dios. No hambre de la religión, hambre de la palabra de Dios. Y la Biblia dice que vienen días, dice Jehová, en que enviaré hambre y sed sobre la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Dios. Yo quisiera saber si en esta casa hay alguien que tiene hambre de la palabra de Dios. Quisiera volver a oír si aquí hay alguien que tiene hambre de la palabra de Dios. Entonces te doy una palabra. Eres candidato a un milagro, porque Dios trabaja con aquellos que tienen hambre de la palabra de Dios. Eso fue lo que manifestó Mateo y los publicanos que estaban allí. Pero estos otros, todo lo que tenían era religión. Ellos se llamaban justos. Misericordia quiero y no sacrificio. Yo le estoy manifestando misericordia a Mateo. Le estoy manifestando misericordia a estos publicanos. Y yo quiero más eso que ese lavamiento de manos que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque ellos manifestaban su propia justicia. Ellos se creían justos a sí mismos. No necesitaban la justicia de Dios. ¿Y cuántas veces hasta nosotros podemos caer en esto? Dios me lo dio porque ayuné. ¿No he escuchado eso tantas veces en los testimonios? ¿Quién te dijo que Dios te lo dio porque ayunaste? Dios te lo dio por su misericordia, por su amor, por su bendición, porque Dios nos ama. Ay, pastor, entonces no hay que ayunar. Claro, comience a ayunar ya. Porque el ayuno lo que hace es preparar tu corazón, pero no te hace ganador de una respuesta de Dios. Todo lo recibimos de gracia, absolutamente todo. Esa semana estuve con los jóvenes preparando con ellos un nuevo lugar para renuevos, para bautismo. Y modestia y aparte, yo me sentí tan identificado, porque de pronto en medio del trabajo y de todo nos cayó la lluvia, un aguacero que pensábamos que estábamos en los días de Noé y no podíamos seguir trabajando. ¿Y saben qué hicieron los muchachos? Comenzaron a tirarse al agua. No sé si hay algunas vistas por ahí. A zambullirse en una corriente que bajaba con todo ímpetu, con sucia, porque usted sabe cuando hay mucho sedimento, cuando llueve de esa manera. Y ellos se quedaron asombrados porque pensaban que el pastor iba a salir huyendo para el carro a cobijarse del agua después de haber tomado tanto sol y sudado tanto. Y de pronto ven que el pastor no lo detiene ni la corriente. Hay otras por ahí. Busca unas por ahí de las tiradas, si las tiene, varón. Amén. Y entonces ellos están tan sorprendidos porque el pastor tira machete y los lleva y saca la piqueta y arranca esas peñonas que usted vio allí y todo lo demás. Dicen, oh, pero yo pensaba que el pastor ya estaba como para jubilarse, como para... Entonces, honestamente yo le tengo que dar gracias a Dios, porque a mi edad tener esa energía,
tener ese entusiasmo, tener esas ganas, estar con ellos como uno más. Pero eso no es porque yo sea muy bueno o porque me cuide mucho o porque yo sigo la dieta keto. Nada de eso. Eso es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, porque Dios es bueno. Aleluya. Gócense. A ver, miren eso. Miren este otro. ¡Wow! Amén. La gracia de Dios que trabaja en todas las áreas de nuestra vida. Y yo quiero que usted se vaya hoy convencido de esto. Y que los que me están escuchando allá, no merecemos nada. Misericordia quiero y no sacrificio. No hacemos nada para ganarnos lo que Dios en su misericordia nos da. Y este es el argumento que Jesús les expone a ellos. No traten de ganarse el favor de Dios, porque nunca ganaremos el favor de Dios. Pablo le dijo a los efesios: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí no hay que caminar para atrás ni para adelante, ni 2 pasos para atrás y otro para adelante, ni vestirse de X manera, ni zarandearse de tal forma. Aquí solamente hay que aceptar que el amor y la gracia y la misericordia de Dios. Nicodemo, un principal entre los judíos, vino a Jesús de noche: maestro, sabemos que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús lo trata porque ve su necesidad. Nicodemo, si el hombre no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo, volver al vientre de su madre y nacer? Te voy a explicar. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y Nicodemo tiene un encuentro con el Señor, al grado de que cuando Jesús es crucificado, Nicodemo y José de Arimatea son los que van a buscar el cuerpo del Señor. María Magdalena, por pura gracia, 7 demonios fuera. María de Betania se sentaba a los pies de Jesús a recibir la palabra. Los discípulos del Señor, todos unos tontitos, y el Señor los acepta y los recibe. Porque cuando yo acepto que Dios requiere de mí que ame su palabra, que busque la revelación de la palabra, que me compenetre en la palabra de Dios, que no viva para leer un versículo por día para calmar mi religiosidad, sino tener una verdadera hambre de Dios, Dios se manifestará en mi vida. Número 3, y concluyo. La tercera palabra es misión. Dios trabaja con los que aceptan su misión. Jesús trabaja con los que aceptan su misión. 3 cosas: necesidad,
Jesús trabaja con los que aceptan su necesidad. Pero 2 palabras, Jesús trabaja con los que buscan conocer, los que tienen hambre de la palabra. Misericordia quiero y no sacrificio. Número 3, Jesús trabaja con los que aceptan su misión. Porque he venido a llamar a los pecadores. No he venido a llamar a los justos, no. He venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. O sea, si ustedes no son pecadores, yo no los puedo llamar. ¿Me estoy haciendo entender? Eso fue lo que Jesús le dijo a ellos. Ustedes son tan santos que se están excluyendo, porque yo no puedo hacer nada con aquel que no acepte que es pecador. Estos acá han aceptado que son pecadores y con ellos yo estoy trabajando. Quisiera trabajar con ustedes, pero ustedes no necesitan un Salvador, no necesitan perdón, no necesitan arrepentirse, así que no puedo trabajar con ustedes. ¿Qué lección nos da esto, mi amado hermano? Delante de Dios, en cualquier circunstancia de la vida, lo más importante es reconocer mi necesidad. En cualquier circunstancia. Y a veces nos es tan complicado reconocer nuestra necesidad delante de otras personas. Incluso cuando, por ejemplo, necesitamos pedir perdón. Es una necesidad, porque si no, mi Padre Celestial no me perdonará. O cuando necesitamos perdonar a otro, porque es una necesidad. Pero tantas veces tenemos limitaciones para reconocer esa necesidad. ¿Cuántas veces somos lentos en reconocer la necesidad de que necesitamos más oración? Necesitamos orar más, necesito rendirme más, entregarme más. Dios trabaja con esto. Y ellos, lamentablemente, estoy hablando de los fariseos y los escribas, no podrían reconocer esta necesidad. Y Jesús dijo: no he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Esto requiere humildad. Esto fue lo que expresó Mateo cuando se levantó de su asiento y dejó el banco de los tributos, dejó la aduana, dejó el dinero, dejó las relaciones con el gobierno, dejó su seguridad personal, dejó su seguridad financiera, porque les expliqué en el mensaje anterior que si Pedro o Andrés o Juan o Jacobo, etcétera, deseaban volver atrás, ahí estaba el bote, ahí estaban las redes, ahí estaba el mar, ahí estaban los peces, ahí estaba la pesca. Si Mateo deseaba volver atrás, su puesto ya no estaba, su puesto estaba ocupado y él había perdido absolutamente toda su seguridad financiera. Pero su necesidad, escúcheme esto, su necesidad de que Dios hiciera algo en él era más grande que su necesidad de estar recibiendo dinero. Su necesidad de que Dios hiciera un milagro interno en su vida era más grande que su imagen. Humildad, entrega. Dice, se levantó y lo dejó todo. Todo se quedó allí y siguió solo adelante con el Señor. Y sometimiento a la voluntad de Dios. Ahora será lo que Dios quiera. Porque te digo algo, cuando hay un llamado en cualquier área de tu vida, en cualquier etapa, cuando hay un llamado en cualquier etapa de tu vida y tú obedeces
tú cambias de jefe. Y Mateo cambió de jefe, de trabajar para Herodes tetrarca, para trabajar para el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Cambió de jefe. Así que te invito hoy, cada vez que Dios llama, también está implicando un cambio. Y esto no es nada más para cuando tenemos nuestro encuentro inicial con el Señor. A través del tiempo de conocer al Señor y de nuestra relación con Dios, en algún momento habrá un instante, una experiencia donde Dios nos está llamando, donde el Señor nos llama a algo nuevo, algo diferente. Ocurrirá en etapas de nuestra vida. Ese llamado involucra un cambio. Y yo sé que hay alguien del otro lado de la pantalla. Yo sé que hay alguien del otro lado del ordenador. Yo sé que hay alguien del otro lado del dispositivo que está escuchando esta palabra y ha comenzado a llorar en este mismo momento, porque ya es alguien que conoce a Dios, que ha caminado con Dios, pero en este tiempo está recibiendo un llamado que implica un cambio. Y esta es una palabra rema para su vida, de decir que si te atreves a dar el cambio, Él cuidará de ti. Y lo que antes el puesto de los impuestos te daba, Jesús te dará mucho más que lo que los impuestos te daban. Al final, ¿cómo concluye Mateo? En un banquete. Sigue al Señor y antes que termine este mes tendrás un banquete. Te digo esto en palabra del Señor. Sigue a Jesús. Sigue cuando Él te dice sígueme, y antes que termine este mes tendrás un banquete. He venido a llamar no a los sanos, sino a los enfermos, no a los justos, sino a los pecadores. He venido a llamar a los pecadores para que se arrepientan. La mujer de flujo de sangre experimentó este cambio. ¿Quién me ha tocado? Ella no podía tocar a nadie. Era ceremonialmente impura. Al que ella tocaba lo hacía impuro. Así que ella no se atrevía a hablar, porque había tocado a mucha gente para poder llegar a Jesús. Pero Jesús insistía: ¿quién me ha tocado? Porque el poder ha salido de mí. Entonces ella dice: yo fui quien te tocó. Y antes de que le cayera la crítica y el látigo, ella dice: por 12 años tuvo flujo de sangre, pero en este momento la fuente de la sangre cesó. Bendito sea Dios. Si reconoces tu necesidad, algo negativo se secará en tu vida. Una fuente de ataque se secará en tu vida. Una fuente de discordia se secará. Una fuente de preocupación se secará. Incluso una fuente literal, física, de sangre se secará en tu vida. Oh Jesús, tú estás aquí. El Espíritu Santo está aquí. Urramaba satarama kaya masanda. Vive Jesús, en cuya presencia estoy. La mujer adúltera, sorprendida en el acto mismo del adulterio, llevada para ser apedreada. Bueno, maestro, en la ley de Moisés dice que las que son sorprendidas así deben ser apedreadas. ¿Qué dices tú? Antes de apedrearla, permítame decirles esto.
el de ustedes que esté libre de pecado sea el primero, pues. Apedrénla. Pero el que esté libre de pecado, comience usted. Y dice que acusados por su conciencia, uno a uno soltaban las piedras y se iban, soltaban las piedras y se iban. Alabado sea Dios. Uno a uno tus problemas se irán. No me escucharon. Y si me escucharon, aprendieron una buena oportunidad para alabar a Dios. Uno a uno tus ataques se van. Uno a uno tus demonios se irán. Uno a uno el terror nocturno se irá. Uno a uno tus temores se irán. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No hay ninguno, Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Llamados pecadores, llamados al arrepentimiento. Ahí está el cambio. Hay un cambio. Vete y no peques más. No fueron 10 leprosos los que fueron limpiados. Solo uno vino para darle gracias a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te quiero decir algo. No concluirá este mes sin que haya alguien que le dé gracias a Dios por su milagro. Lo repito para alguien que reciba este rema. No concluirá este mes sin que haya alguien que le dé gracias a Dios por su milagro. El centurión romano: Señor, no soy digno de que entre bajo el techo de mi casa, pero di una palabra y mi criado sanará. Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Acepta tu misión y acepta la misión de Jesús. La misión de Jesús es llamarme, es desafiarme, es darme un nuevo destino, es provocar algo en mí. Mi misión es oír su voz y seguirle. Y si lo hago, habrá un milagro como lo hubo en todos los que la oyeron. No he venido a llamar sino a los pecadores. No he venido a llamar justos. Hay una misión de Dios hoy. La misión que Él me encomendó fue esta. Les confieso que no fue fácil porque encontré esto tan elemental, tan sencillo, pero al final entendí. Cuando Dios da una misión, no hay que cuestionar la misión de Dios. Cuando Dios le dijo a Felipe: vete por el camino al sur que va a Gaza, dejó una multitud para encontrarse con un solo hombre. Pero ese hombre cambió a Etiopía. Cuando Dios le dio la misión a Elías: vete y hallarás a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, era uno solo. Dios tiene una misión. Su misión es desafiarme. La mía es seguirle. Aceptar su voz y seguirle. Y si lo hago, habrá un milagro. Yo concluyo con esto. Mateo estaba frente al banco de los tributos públicos. Había desarrollado ciertas habilidades. La habilidad de observar. Nadie podía venir con vestidos lujosos y sandalias lujosas y pretender que su impuesto era pequeño. Mateo observaba las caravanas, observaba las mercaderías del mar y en base a eso calificaba los impuestos. Mateo desarrolló la habilidad políglota para poder comunicarse con los que tenían que pagar los impuestos. Tenía que hablar griego, tenía que hablar hebreo, tenía que hablar arameo,
tendría que hablar árabe, tendría que hablar egipcio y tal vez otro idioma más. Mateo desarrolló la habilidad aritmética. Tenía que hacer cuentas, escribir números, sumar, restar, multiplicar, dividir. Mateo adquirió la habilidad de continuamente hacer notas, apuntes, nombres e informes. Siempre, todos los días, Mateo usaba su pluma. ¿Hay alguien aquí? Su pluma. Cuando Mateo deja el banco de los tributos, dice la Biblia, lo dejó todo, pero se llevó algo: la pluma. Y allá cuando llegó el leproso, mientras otros admiraban y todo, Mateo escribía qué sucedió con el leproso. Cuando fueron al sermón del monte y Jesús se sentó y les enseñaba mientras otros oían. Por eso es que Mateo tiene el sermón del monte completo como ninguno otro. Mateo tenía la pluma. Cuando vino la mujer sirofenicia, Mateo da los detalles de cómo era. Cuando se fue el Señor a la transfiguración y regresó, Mateo pregunta cómo fue y escribió. ¿Sabe? El Señor usará tu talento, tu formación, tu preparación, lo que has recibido a través de la vida. Y aunque lo dejes todo, eso seguirá contigo, porque el Señor seguirá usando tu talento para el propósito para el que te llama y la misión que Él te encomienda. Hoy tenemos un evangelio, el primer evangelio del Nuevo Testamento, escrito por un testigo que estuvo allí y que escribió cada día lo que vio, porque lo dejó todo, pero se llevó la pluma. Hoy te reto, dale un nuevo comienzo a tu pluma. Dale un nuevo inicio a tu pluma. Esta pluma usada para el pecado, usada para escribir cuentas y colocar números de más, usada para la corrupción, usada para el engaño, usada para el enriquecimiento ilícito, usada para la avaricia, ahora está siendo usada para escribir las maravillas del Señor, las maravillas de Dios. Y Mateo nos deja el evangelio escrito especialmente para los judíos. ¿Sabe? Pensando en esto, alabe tanto al Señor esta madrugada por el profesor Enrique Marcos Hermoso. Vino al Señor, un músico de excelencia, un director de orquesta, alguien que no solamente es músico, sino que dirige a otros, que toca múltiples instrumentos, que en el mundo sería como Danilo Pérez o cualquier otro, pero dejó todo eso y se vino a Cristo a seguirle, pero se trajo su pluma, se trajo su pluma. Y hoy nos da la dirección de este maravilloso ministerio musical que lleva nuestros corazones a la presencia de Dios. No sé si Marcos Hermoso está aquí para que me acompañe. Y María Anabel, con esa voz educada, que pudiera cantar en los teatros como cantan los sopranos, mezzosoprano, contralto, o que pudiera haber adquirido fama y dinero con su talento. Vino al Señor, lo dejó todo, pero se trajo su pluma. Y hoy, cómo nos bendice todos esos cánticos que ella compone, que no se cantan en otro lugar y que luego se cantan porque salen de aquí.
salen de su pluma. Y pensaba en esta mañana en la licenciada Cherani, preparada y formada en la universidad y en la vida, gerente de empresas que manejaban mucho dinero y personal, donde tuvo que hacerse de un carácter de administración, de dirección, de control, de poner las cosas en su lugar, donde también tenía un futuro prominente para llegar muy, muy alto. Pero un día Jesús le dijo: sígueme. Y ella lo dejó todo, pero se trajo su pluma. Y nos ha sido, a cada persona que le estoy diciendo, si está aquí, me gustaría que me acompañara en el altar. Y nos ha sido de tanta bendición en la casa de Dios, en el ministerio. Yo sé que mi hermana Nubia tiene a su madre enferma y por eso no está aquí, pero fundadora de lo que hoy es Medcon, primera de sus periodistas. Allí se entrenó y se formó. Tal vez pudo haber llegado fuera del país, a Univisión, a tantos otros lugares, pero un día Jesús le dijo: sígueme. Concursante de belleza y todo lo demás, y lo dejó todo, pero se trajo su pluma. Y hoy está Osana Visión al aire, y todo lo que tenemos. Y puedo decir esto de la profesora Carmen Pyle, campeona nacional de voleibol, campeona centroamericana y del Caribe, bilingüe, llamada a trabajar en Estados Unidos, sus descendientes en Estados Unidos, su nieto próximo en NBA, los dos nietos. Pero el Señor la llamó y lo dejó todo. Y dijo: yo me quedo en Panamá y voy a la academia. Y lo dejó todo, pero se trajo su pluma y hoy tenemos la academia. ¿Dónde está tu pluma? Quiero preguntarte: ¿dónde está tu pluma? Porque cada uno de los que estamos aquí tenemos un talento mínimo, una habilidad, una formación, una experiencia, algo que Dios nos dio en la vida. Y Dios te está diciendo: sígueme, porque eso mismo es lo que voy a usar para mi gloria, para un nuevo comienzo.